La ciudad, vaya, Dios mío, cada vez o a cada año que pasa en el mundo, más y más gente de las áreas rurales se va a las grandes ciudades. El 80% de la población del mundo vive en una gran ciudad. Una gran ciudad que no es solamente un espacio físico, sino es un lugar donde se tienen todos los días grandes desafíos en empleo, en educación, en transporte, en vivienda, en accesibilidad. Bueno, o sea, las ciudades definitivamente son un entorno en el cual uno tiene que luchar diariamente. Si bien las ciudades pueden ofrecerle al ser humano grandísimas oportunidades para salir adelante, son también escenarios donde, por el crecimiento permanente de su población, se convierten en escenarios difíciles para el empleo, difíciles para la vivienda, difíciles para el transporte. Crece la criminalidad, crece la violencia y crece la exclusión. La mayoría de la gente en las grandes ciudades del mundo vive en aquellos lugares periféricos donde difícilmente se accede fácilmente al transporte o a otro tipo de beneficios que le corresponde a cualquier ciudadano por carácter de igualdad, que es precisamente lo que no hay. Y ahora se imaginan ustedes que con las personas con algún grado de discapacidad, con algún grado de discapacidad diferente o posibilidades diferentes. Hoy vamos a hablar precisamente de ello, de accesibilidad en las grandes ciudades del mundo y cómo en Bolivia podemos entrar a manejar esos conceptos. Bienvenidos, bolivianos. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 23. De esta manera comenzamos la semana, hablando de aquellas personas que nacieron con ciertas limitaciones físicas o a través de un accidente ahora viven en sillas de ruedas, caminan con muletas, no pueden ver, no pueden escuchar. Sin embargo, se enfrentan a una ciudad como La Paz, Víctor Hugo, con una topografía complicada, con un transporte público que no es amigable, pero ellas siempre salen adelante todos los días. Y hoy nos preguntamos qué podemos hacer cada uno de nosotros para colaborar a que La Paz sea una ciudad accesible para las personas con discapacidad. Vamos a responder esta pregunta en esta noche. Bienvenidos a todos. Vamos con Mariel en las redes sociales. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Víctor Hugo. Dar la más cálida bienvenida a todas las familias bolivianas que ya nos están viendo en este lunes 12 de junio. Iniciamos la semana laboral con un tema muy importante y muy interesante, así como todos los temas que tendremos esta semana. Así que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes ustedes nos tienen que acompañar. Y nuestras infaltables y queridas herramientas que nos mantienen en contacto con ustedes, que son nuestro Facebook, Hora 23, y Twitter, @Hora 23 Bolivia, ya están habilitadas para que ustedes puedan participar. Hashtag de la noche, eliminando barreras. Vamos a ver las publicaciones de la noche. Ciudad accesible, eliminando barreras. Los establecimientos educativos de las ciudades de La Paz y El Alto no cuentan con rampas para las personas con discapacidad física. Veamos el siguiente cuadro que hemos preparado para ustedes. Pese a que se aprobaron leyes, decretos y ordenanzas municipales que disponen la eliminación de las barreras arquitectónicas, esto no se cumple. Tenemos la encuesta en la que usted junto a su familia va a participar. ¿Usted cree que la infraestructura de su ciudad cumple las leyes y ordenanzas referidas a un adecuado desplazamiento de personas con discapacidad? Opción A, mucho. Opción B, algo. Opción C, poco. U opción D, nada. Hablamos con el vicepresidente del Organismo de Participación y Control Social de Personas con Discapacidad, Galo Apaza. Él nos explica acerca de aquellos avances y logros que se vivieron en favor de este sector de la población. Sí, precisamente hemos solicitado eso ya bastante tiempo, que la ciudad precisamente se pueda adecuar a lo que es la persona con discapacidad, considerando que tenemos unas barreras arquitectónicas bien importantes por la misma geografía de la ciudad. Entonces, uno de los primeros pasos ha sido, gracias al municipio, la conformación del Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad, y otro ha sido la ley 209, que es la primera en Bolivia, ley municipal sobre las personas con discapacidad. Así, con optimismo, don Galo nos explicó cuáles fueron los avances para el beneficio de la gente con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, nos detalló en qué consiste la ley 209, que según él ayudará mucho al sector. Bueno, la ley 209 básicamente habla sobre la importancia que tienen el municipio de La Paz y la responsabilidad
hacia las personas con discapacidad. Sin embargo, nos cuenta que esa ley ya habría entrado en vigencia, pero aseguró que es nueva y aún falta socializarla. Esto tiene que ver con la temática de salud, el transporte, tiene otro, el otro eje es la educación, la vivienda y el empoderamiento. Por otro lado, nos dice que existen otros escenarios donde se impulsó y se impulsará bastante los derechos de las personas con discapacidad. La ley es nueva, ¿no? Entonces la estamos aplicando y estamos adecuando algunas acciones que ha hecho el municipio ya en favor de la población con discapacidad. Y bueno, ahora queremos comprometerlo aún más con estas jornadas internacionales de accesibilidad, que nos han dado bastantes insumos para poder solicitar al municipio que se pueda comprometer también de una forma más integral. El apoyo de instituciones y organizaciones también formó parte del progreso. Tenemos también a organizaciones que nos han ido apoyando en el proceso, ¿no? Pero esto es un tema más del municipio y las personas con discapacidad. Sin embargo, otra normativa emanada del gobierno nacional coadyuvará la vigente ley. Está enmarcando dentro la norma 223, que tiene que ver más con el aspecto nacional. Obviamente tenemos el compromiso de varias instituciones a nivel nacional para cumplir esta normativa. Pero las prioridades en cuestión son las que se deberían atender primero, según el vicepresidente del organismo. Es la barrera arquitectónica principalmente, por lo menos en el eje central del municipio. Después la actitudinal, que es algo que vamos tropezando, ¿no? Si una persona no es sensible hacia la discapacidad, difícilmente va a querer abrirse a otras posibilidades. Asimismo, existen muchas cosas por resaltar. Una de ellas son las jornadas ciudadanas, que se convirtieron en escenarios para presentar solicitudes y hacer conocer pedidos. Yo quisiera hacer un especial énfasis en estas jornadas de ciudad accesible, porque se ha contado con la presencia de bastantes representantes a nivel internacional, invitados, arquitectos, ingenieros, y del compromiso de las ciudades iberoamericanas para ya no tanto enfocarse en la persona con discapacidad, sino más bien hacer que estos beneficios o estas mejoras arquitectónicas sean universales y que beneficie a toda la población. Bueno, ya decíamos, ¿no? Qué complicado con el crecimiento de las grandes ciudades, entre ellas La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, para entrar en contexto, Oruro, qué sé yo, las grandes capitales del país. Crecen también los problemas, ¿ah? Es cada vez más difícil encontrar una oportunidad para salir adelante. Si hay personas con capacidades plenas que las ven bastante difícil, hay obviamente personas con diversidad funcional o movilidad reducida que tienen mayores dificultades aún, no porque no puedan hacer las cosas, las pueden y mejor que muchos. El problema es que vivimos en una sociedad con muchos estigmas, en una sociedad que no está pensada, ciudades que no están pensadas en hacer prevalecer el derecho de todos con igualdad de oportunidades. ¿Ah? Eso es lo que se está trabajando en los últimos años en diferentes partes del mundo. Y La Paz ha sido escenario de un encuentro muy lindo en días pasados sobre ciudades accesibles, del cual vamos a conversar en unos momentos nada más con nuestra primera invitada de esta noche, que ya se la presento. Está en nuestro otro set acá en el Hora 23. Andrea Cornejo, concejala municipal de la ciudad de La Paz. Andrea, qué gusto tenerla en el programa. Buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches. Bienvenida, concejala. Gracias, muchas gracias. Hola. Bueno, decíamos que hace algunos días la ciudad de La Paz ha sido escenario de un evento muy lindo en el que han estado expertos en temas de accesibilidad, disertando, dando un taller, dando a conocer sus experiencias, aconsejando sobre cómo deberían actuar las grandes ciudades del mundo, en este caso La Paz, entre otras, para darle igualdad de oportunidades a toda la gente, a accesibilidad a las personas que hasta el momento no tienen las posibilidades de desenvolverse como quisieran. A ver, cuéntenos cómo marchó esto, concejala. Bueno, sí, hemos estado 8 y 9 de junio con jornadas importantes que hemos denominado Ciudad Accesible, el espacio de todos, porque de eso es lo que queremos hablar, ¿no? De eso es lo que estamos soñando y eso es en lo que estamos trabajando, transformar nuestra ciudad para todos. No solamente para las personas con discapacidad, sino para todos.
Creo que estas jornadas han marcado una agenda muy importante de trabajo para nosotros como municipio de La Paz. Hemos contado con varios expertos en la temática de accesibilidad de diferentes regiones que son muy cercanas a nosotros, ¿no? La idea era mostrar experiencias exitosas que se han tenido en las diferentes regiones para que nosotros podamos replicarlas de igual manera acá, ¿no? Y trabajar todo esto, como siempre, como te mencionaba hace un momento, la accesibilidad es para todos, ¿no? Yo siempre menciono que por donde pasa una silla de ruedas deben pasar todo el mundo. No tenemos que pensar en la rampa y en las gradas o pensar solamente en la persona con discapacidad, sino la accesibilidad es para todos. Donde pasa una silla de ruedas, también pasa un adulto mayor, pasa una mamá con el carrito de bebé, pasa todo el mundo. Entonces de eso se trata la accesibilidad, de hacer una ciudad para todos. No, bueno, y evidentemente en este momento en el mundo se está debatiendo cada vez con más intensidad el tema de ciudades sostenibles, ciudades inclusivas, ciudades accesibles, como es el tema que ahora nos ocupa. Para que la gente lo entienda muy bien en diferentes lugares del país donde nos ven, concejal, a ver, demos algunos ejemplos de qué estamos hablando cuando hablamos de ciudades accesibles, qué tipo de medidas deberían de tomarse. Seguramente se han sacado conclusiones muy importantes de este evento. Vamos con los ejemplos. ¿Cómo hacer accesible a una ciudad como las que tenemos en nuestro país? Bueno, La Paz es un reto, ¿no? Es un reto para todos. Creo que los arquitectos que nos visitaban en realidad eran expertos multidisciplinarios los que nos visitaban. La Paz, por la ciudad accidentada que tenemos, la geografía que tenemos en la ciudad de La Paz, es una ciudad bastante complicada y, como te decía, implica un reto transformar esta ciudad, no solamente con la implementación de rampas. La accesibilidad va más allá de eso, ¿no? Va con que la persona pueda desenvolverse de manera casi autónoma en una ciudad, porque tú sabes que la discapacidad, una persona nace con una deficiencia fisicomotora, digamos en mi caso, pero la discapacidad nace a partir de que la persona no puede desenvolverse en el medio, ¿no? Entonces de eso se trata, construir ciudades accesibles, transformar nuestras ciudades, hacerlas para todos, ¿no? Por ejemplo, para las personas que tienen autismo, las personas con autismo, ubican los lugares mejor con pictogramas, entonces la señalética con pictogramas, de eso se trata la accesibilidad. Concejala, en estas jornadas internacionales también se pudo exponer proyectos de estudiantes, de futuros profesionales en arquitectura, en diseño interior de distintas universidades. ¿En qué consisten esos proyectos? ¿Cuáles son los resultados que se tiene? ¿Ya se tiene al grupo ganador? ¿Y cómo se piensa en implementar en un futuro todas estas ideas que se han propuesto? Bueno, hace aproximadamente 2 meses nosotros lanzamos un concurso para estudiantes de arquitectura, de diseño gráfico y de diseño de interiores de las diferentes universidades para que ellos puedan presentar estos proyectos que eliminen las barreras arquitectónicas de la ciudad, ¿no? Que ellos podían escoger un espacio de la ciudad para implementar un proyecto accesible. Y bueno, se presentaron alrededor de 13 proyectos de diferentes universidades. La universidad ganadora ha sido Nuestra Señora de la Paz, con un proyecto en la Plaza Avaroa. Y bueno, han sido nuestros expertos los que han evaluado. También ha estado gente del gobierno municipal de La Paz haciendo la evaluación. Y obviamente ha estado la señora Tomasa Portugal, que es parte del Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad, porque es muy importante involucrar a la persona con discapacidad en esto. Y bueno, la idea de estos proyectos era hacer un espacio más accesible. Ha sido muy importante la respuesta de todas las universidades y el premio de este concurso que se ha denominado Ciudad Inclusiva es que va a ser ejecutado el próximo año, en el presupuesto anual del próximo año, y bueno, van a haber realizado este proyecto, que obviamente va a ser un ejemplo a replicar en las diferentes plazas de la ciudad.
Bueno, y decíamos que hay una gran inquietud en diferentes capitales del mundo, muchas ciudades, bueno, todas del mundo, respecto de la inclusión, respecto de la accesibilidad. El 2015, por ejemplo, el gobierno sueco fue uno de los que más decididamente se lanzó en estos proyectos de accesibilidad. Y dijo el gobierno sueco en ese momento, dictaminó que la falta de accesibilidad debía considerarse formalmente como una forma de discriminación. Y se pusieron en la tarea para hacer ciudades accesibles. Ahora ya nos toca en el país, se está trabajando ya hace mucho. Por ejemplo, qué lindo sería, ¿no, concejala, tener espacios de fácil accesibilidad para las personas con movilidad reducida en los cines o en los restaurantes, que puedan entrar con la silla, usted entrar con su silla a un restaurante y tener un espacio del ancho y la altura adecuada, ¿no es cierto?, para que pueda disfrutar de una buena comida, qué sé yo. O sea, no solamente instituciones públicas o privadas para pagar impuestos, que estito, que lo trito, sino abarca prácticamente todo. Exactamente, exactamente. La accesibilidad va de la mano con la inclusión. Sin accesibilidad no hay inclusión y viceversa, ¿no? Se trata de pensar en un todo. Justamente por eso nosotros lanzábamos este concurso. ¿Por qué a los estudiantes y por qué no a profesionales? Vemos una ciudad de La Paz que no ha sido pensada para todos, y justamente por eso la idea de involucrar a los estudiantes es que puedan pensar en la accesibilidad. Cuando ellos sean profesionales, vayan con una mirada de inclusión, de accesibilidad, y todo lo que ellos vayan a diseñar, lo diseñen de esa manera, ¿no? Entonces, justamente lo que tú mencionas, ¿no? Cuán importante es que podamos tener espacios en los que todos podamos acceder. Como te digo, no solamente una persona con discapacidad. Obviamente la accesibilidad hace mucho énfasis en la persona con discapacidad, pero en realidad la accesibilidad es para todos. Todos tenemos que involucrarnos, por eso involucramos a la academia también, porque ellos son los que diseñan y necesitamos que ellos tengan una mirada más inclusiva. Así es. Algo que también es importante destacar, concejala, es que La Paz lideriza en estas propuestas, en estos proyectos de convertirse en una ciudad accesible para las personas con discapacidad. Sería muy interesante en un futuro poder ver que todos estos objetivos se extienden al resto del país. Así es, así es. La verdad es que siempre se ha caracterizado el gobierno municipal por tener estas ideas y estos ejemplos que se pueden replicar en las diferentes regiones. Creo que hemos marcado un hito, primero con la ley municipal para personas con discapacidad. Esta es la primera ley municipal que existe en Bolivia. Es una ley muy importante porque esta ley, los promotores de esta ley han sido el Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad. La población con discapacidad tiene su ley y ellos la construyen, ¿no? Y nosotros como gobierno municipal hacemos la medición de nuestras competencias y obviamente vemos las necesidades que tenemos que cubrir de la población con discapacidad, porque ustedes saben que los gobiernos municipales somos los más cercanos a la población, somos los que les resolvemos el día a día a la población, y más aún a una población vulnerable como la población con discapacidad. Entonces creo que estamos marcando hitos con esto. Ya antes de la ley habíamos hecho algunos proyectos, por ejemplo, el Parque Zebra, que es el primer parque inclusivo y accesible de la ciudad de La Paz, y ha sido el primer parque de Bolivia. Ahora se ha replicado en la ciudad de Cochabamba y en Tarija también. Tenemos una escuela inclusiva. En la mochila escolar, este año se ha implementado los textos en braille para las personas ciegas. Entonces, estamos dando pasos importantes, y después de las jornadas, como les decía, hemos marcado una agenda de trabajo, no solo de la ciudad de La Paz, sino con las diferentes regiones. Está involucrado Buenos Aires, está involucrado Montevideo, Quito, Bogotá, ciudades que tienen avances importantes, que a veces uno cree que están a años luz de nosotros, pero no es cierto. Estamos hablando de lugares muy cercanos, regiones muy cercanas a nosotros, que siguen tropezando con muchas cosas, ¿no? La eliminación de barreras actitudinales, ¿cuán importante es eso?
Bueno, y esas barreras actitudinales sin duda son fundamentales. Cuando cambiemos el chip aquí a la gente, definitivamente las cosas se van a entender mejor y va a haber un compromiso social mucho más importante que acompañará a las leyes que ya están, pero las leyes no pueden caminar solas si el ciudadano no cambia este chip que tenemos ahí. Está claro que en la región, ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Santiago, por la evaluación que veía, han avanzado bastante en la materia, pero siguen siendo considerados como avances todavía insuficientes, y es que hay muchísimo más por hacer. En La Paz, decía usted hace algunos momentos, qué difícil trabajar en este tema de la accesibilidad por las pendientes que se tienen, las cuestas, subidas, bajadas, que ya para el ciudadano con capacidades plenas, bueno, ya le es complicado, ¿no? Pero andar, por ejemplo, con una silla de ruedas para usted, concejala, debe ser tremendamente difícil cuando tiene que sortear la Colombia, qué sé yo, o subir a la Plaza Murillo. Qué difícil, qué complicado se hace esto. Así es una ciudad bastante complicada, es una ciudad accidentada, pero es una ciudad que nos implica un reto a nosotros como gobierno municipal el transformarla. Estamos trabajando un plan de eliminación de barreras arquitectónicas donde involucramos a todas las unidades organizacionales del gobierno municipal. ¿Por qué? Porque la discapacidad, porque la accesibilidad son temáticas que son transversales. Todos tenemos que involucrarnos, todas las unidades tienen que involucrarse para cambiar todo esto. Hablábamos hace un momento de las barreras actitudinales. Nosotros, las personas que ejecutan, el Ejecutivo Municipal son los que accionan las leyes, la normativa. Necesitamos tener funcionarios sensibilizados, y nosotros de manera interna hacemos talleres con nuestros funcionarios municipales, tocando mucho el tema de la discapacidad, ¿no? Haciendo talleres vivenciales de cómo es tener una discapacidad, cómo es vivir con una discapacidad por un mediodía, ¿no? Y cómo es movilizarse en una silla de ruedas por la ciudad de La Paz, con los ojos vendados, cómo van las personas ciegas, incluso para las personas sordas, ¿no? Lo complicado que a veces es comunicarse. De eso también se trata la accesibilidad, ¿no? De que todo pueda todo puede estar adaptado para cualquier persona, ¿no? Entonces, la eliminación de barreras actitudinales también es muy importante. De hecho, debe ser lo más importante que hay que eliminar, porque cuando eliminamos y cambiamos este chip, ya las otras barreras son mucho más fáciles. Concejala, cuando hablamos de la eliminación de barreras arquitectónicas y todos los cambios que se tienen que realizar en la ciudad de La Paz para que esta sea más accesible, también nos ponemos a pensar en la inversión económica que se requiere para esto. ¿Se tiene ahí alguna cifra o algún estudio que se haya realizado para saber a cuánto podría ascender esta inversión? Bueno, en realidad no se debería hablar de un presupuesto. Lo que les decía, la accesibilidad es transversal, ¿no? De ahora en adelante, todo lo que se vaya a trabajar, nosotros hablamos y se ha estado hablando muchísimo de centralidades urbanas, de la ciudad que queremos para todos. Todos los proyectos nuevos que hace la alcaldía siempre tienen que ir con una mirada de accesibilidad. A veces creemos que es un presupuesto aparte, que es la rampa y son las gradas, ¿no? Y no se trata de eso, sino se trata de hacer solamente una rampa donde pasemos todos. Se trata de hacer realmente la ciudad mucho más accesible. El momento en que empezamos a transversalizar la temática, dejas de hablar de presupuestos y empiezas a pensar de una manera diferente, empiezas a ver las cosas de manera diferente, las empiezas a ver con una mirada inclusiva y accesible. Claro, y esa mirada inclusiva y accesible definitivamente tiene que ver con lo que bien dice, el pensar no de manera separada en esto que se tiene que trabajar para darle este grado de inclusión, de accesibilidad a las ciudades, sino integral. Esto tiene que ser parte del presupuesto de absolutamente todo lo que se haga, por lo tanto no diferenciado, sino como parte de la naturaleza de accesibilidad en que deben pensar siempre todos los municipios, las grandes ciudades. Yo me sorprendía con algunas cifras con las que me encontré al revisar algunos datos sobre las personas con movilidad reducida o diversidad funcional o con algún grado de discapacidad en el país. Me encontré con que, por ejemplo,
apenas el 25% de los niños, de los adolescentes que tienen algún grado de discapacidad en el país están yendo a las escuelas. Eso definitivamente no acomoda a los tiempos modernos, a la actualidad. Vaya desafío que se tiene, porque cuando hablamos de accesibilidad no solamente es que los espacios físicos, ¿no es cierto? Sino, ya decíamos, el chipcito que tenemos acá y otra serie de valores que no están siendo considerados al 100%. Así es. Exactamente, es lo que tú mencionas, ¿no? Y justamente por eso es importante que todos los niveles de gobierno se puedan involucrar, porque, por ejemplo, nosotros en el tema de educación, a nosotros lo que nos compete son las infraestructuras, las unidades educativas, lo tangible como tal, y obviamente, bueno, la mochila escolar, como ya les mencionaba, hemos implementado algunos textos con braille, pero ya la currícula como tal la ve otro nivel, ¿no? Entonces, para hacer una inclusión plena y total, necesitamos que todos los niveles se involucren para poder lograrlo, para hacerlo de una manera mucho más amplia y llegar a todos, ¿no? Entonces, si hay una temática en el mundo entero que une a los niveles de gobierno, sin importar los colores políticos, más allá de las ideologías y colores políticos, es la discapacidad. Yo lo mencionaba en las jornadas, que tuvimos, en las jornadas pasadas. Yo decía que la historia se está empezando a escribir de una manera diferente. Y la historia la estamos escribiendo aquellas personas que en algún momento hemos sido relegadas, que hemos estado en el patio de atrás. Estamos como tomadores de decisiones. Tenemos a una Gabriela Michetti como vicepresidenta, que es una persona con discapacidad. De hecho, tuvimos a Claudio Bernardelli, que nos vino a ilustrar con una ponencia magistral, y él trabaja directamente con presidencia en Argentina. Y bueno, tenemos a un Lenín Moreno que está gobernando una nación, ¿no? Que es también una persona con discapacidad. Entonces creo que la historia se está escribiendo de una manera diferente. Estamos viendo de una manera diferente a la población con discapacidad. Creo que esa es una manera importante de ver a la población con discapacidad y de ver a la persona con discapacidad, de ver más allá de su discapacidad, de ver la capacidad de la persona. No, y es por eso que en otros países del mundo no se les llama personas con discapacidad o discapacitados, ¿sabes? Se les llama con mucha propiedad personas con diversidad funcional. Exacto. Así de sencillo. O personas con movilidad reducida, ¿no es cierto? Y en realidad muchos seres humanos tenemos la movilidad más reducida que nadie porque somos unos sedentarios de primera, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera todos estamos enmarcados en esto, en el problema. Concejala, hay una ley general para personas con discapacidad que está en vigente desde el año 2012 y se establecen como más o menos 20 beneficios para personas con discapacidad, por lo menos ahí dice el texto, ¿no? Bonos económicos, empleo inamovible, dotación de vivienda, atención integral en salud, entre otros. Según usted, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo con lo que establece esta ley? Bueno, tú sabes que ha habido, que hay un presupuesto, bueno, no sé si saben, pero hay un presupuesto de 40 millones que se le destina a la población con discapacidad. 20 millones están destinados al bono que se le da a la persona con discapacidad que tiene un grado más alto, de 50% para arriba, si no me equivoco. Y el otro 20% se lo utiliza en proyectos, diferentes proyectos, programas. Nosotros en conversaciones con el Consejo Ciudadano y con muchas otras personas con discapacidad, comentábamos que no se está llegando al total de la población con discapacidad. Y es que hay algo que todavía nos falta hacer, y es un censo de personas con discapacidad. No tenemos un censo, no sabemos cuántas personas con discapacidad existen en el país. Hace algunos años se hizo un censo, pero se hizo un censo que fue muy por encima. Necesitamos datos mucho más actualizados y reales, porque necesitamos saber cuántas personas con discapacidad existen en el país, qué tipo de discapacidad existe y qué grado de discapacidad se tiene, ¿no? Yo creo que con esos datos, con esta línea de base clara, podemos trabajar programas, proyectos y políticas mucho más reales, aterrizados en la realidad, ¿no?
Entonces necesitamos todavía ese censo. Creo que es demasiado importante tener estos datos para poder trabajar de manera mucho más amplia y mucho más integral en favor de la población con discapacidad. Muy bien. Concejala, su mensaje final para todas las personas que nos ven en este momento, para que cada uno de nosotros como ciudadanos podamos colaborar en que La Paz sea una ciudad accesible en todos los sentidos para las personas con discapacidad. Bueno, yo creo que hablando de accesibilidad, yo me quedé con una frase que dijo una de nuestras expositoras, que decía, que había escuchado en algún momento: diseñemos para la persona con discapacidad. No, diseñemos para todos, porque lo que queremos es una ciudad para todos. Bueno, concejala Andrea Cornejo, queremos darle las gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Hora 23 y queremos felicitarle, porque usted bien lo decía, personas como usted están dejando muy en alto, ¿no es cierto?, lo que representa realmente las capacidades de la gente con movilidad reducida. Así de sencillo. Nada es imposible, ni nada está fuera de lo que se puede hacer. En muchos casos se está demostrando que está muy por encima de mucha gente que, entre comillas, con capacidades plenas, está muy lejos de alcanzar el sitial que ustedes están logrando. Así que muchas felicidades y adelante por hacer de La Paz y de las otras ciudades del país ciudades accesibles. Un fuerte abrazo, concejala. Muchísimas gracias, querido. Bueno, es otra oportunidad, concejala. Nos damos una pausa y volvemos con el segundo bloque de Hora 23. Continuaremos hablando de La Paz, una ciudad accesible para todos. Famosos y modelos reconocidos del medio estarán presentes este sábado 17 de junio en el campo ferial. La Paz Moda se viene con todo el despliegue de los corazones solidarios. Adquiere tu entrada en la calle 20 de octubre y Aspiazu, edificio Aspiazu. Además, Marcelo Ruiz te espera en la Expo Moda desde el 14 al 18 de junio para que la ciudadanía paceña y alteña pueda ser partícipe de las últimas tendencias en diseño, moda, vestuario, maquillaje y asesoramiento. Para más información puede comunicarse al 242-3422 y 796-13518. Mega Fashion Manía, por el mes especial de la madre, contamos con fabulosos descuentos en su día. También con nuestra nueva colección otoño e invierno. No te lo pierdas. Estamos en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Ciudad accesible, eliminando barreras, es el tema que estamos desarrollando esta noche y que usted se tiene que quedar con nosotros porque tenemos mucho más. Si usted aún no ha participado, ingrese a nuestro Facebook Hora 23, Twitter @Hora 23 Bolivia, en el que va a poder participar y en el que también va a encontrar el siguiente link que va a aparecer al pie de sus pantallas, que es redbolivision.tv.bo/en vivo 5, que es el link en el que usted va a poder ver en vivo el programa vía online. Veamos una vez más la encuesta de la noche. Ciudad accesible, eliminando barreras. ¿Usted cree que la infraestructura de su ciudad cumple las leyes y ordenanzas referidas a un adecuado desplazamiento de personas con discapacidad? En la opción A tenemos mucho, en la opción B algo, en la opción C poco y en la opción D nada. Hashtag de la noche, eliminando barreras. Yo realmente veo asombrado cuando camino por las calles, sobre todo por el centro de la ciudad de La Paz, subida, bajadas, atolladero, vehículos, bocinazos, etcétera. Y la gente que a veces no respeta los semáforos, aunque cada vez son más los que sí respetan. Veo asombrado a muchas personas con discapacidad visual, ciegos, gente que no ve, caminando como si estuvieran viendo la ciudad en una película. Es impresionante cómo lo pueden hacer. Pero claro, la dificultad está en cruzar la calle alguna vez. Usted, ¿cuál es la reacción que tiene? ¿Qué es lo que hace cuando ve a una persona ciega que trata de cruzar la calle? Lastimosamente, en la mayoría de los casos, la respuesta es, espero que otra persona le ayude, ay, pobrecito, ahí tienen que ayudarle. No, nosotros no estamos comprometidos plenamente con ese tipo de personas que en ese momento necesitan algo de asistencia, de ayuda, una colaboración ciudadana inmediata. Tenemos que pensar definitivamente en cambiar ese chipcito que tenemos aquí. No esperemos que otros hagan las cosas, hagámoslas nosotros.
para hablar precisamente de cómo es el día a día de las personas con algún grado de discapacidad en el país, o movilidad reducida o diversidad funcional. Hemos invitado en esta parte del programa a don Galo Apaza Muñoz, a quien ya lo vemos en nuestro estudio, vicepresidente del Organismo de Participación y Control Social del sector de las personas con discapacidad. Galo, qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Un gusto saludarlos y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí acompañándolos. Bienvenido, Galo Apaza. Bueno, a ver, para comenzar, y enseguida hablaremos de la ley, de qué se cumple, de qué no se cumple. ¿Cómo es el día a día de una persona con algún grado de discapacidad en el país? En el caso suyo, que a veces tiene que dar con la muleta, seguramente alguna vez en silla de ruedas. ¿Cómo es el día a día? ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen que sortear en una ciudad como La Paz? Bueno, principalmente está el hecho de que, las barreras arquitectónicas son el principal obstáculo, considerando que en el municipio de La Paz específicamente la topografía tiene desniveles pronunciados y eso provoca que las estructuras estén en base a gradas. También hay que decir que es una ciudad antigua en muchos aspectos, donde no se ha considerado precisamente este tipo de accesibilidad, de que personas que utilicen muletas, silla de ruedas, bastones, etcétera, no puedan circular en algunos ambientes o espacios públicos. Don Galo Apaza, tenemos normativas en beneficio de las personas con discapacidad, la Ley General para los Discapacitados, la primera ley municipal en favor de ellos. ¿Cómo ve usted las acciones que se implementan desde estas leyes o algunos cambios en los cuales se trabajan que usted podría destacar? Como miembro del control social, yo quiero recalcar que el municipio se ha abierto bastante a esta problemática. Una prueba es la creación del Consejo Ciudadano de la Persona con Discapacidad, que está conformado por representantes de la sociedad organizada y que, van demandando específicamente algunas, especialmente cambio en las infraestructuras públicas. De esto surge la representación ante el control social, que antes era comité de vigilancia y ahora está conformado por territoriales, funcionales y sectoriales. Esto también con la modificación de la ley 025. Y con estos dos componentes, más la predisposición obviamente de la concejal Andrea Cornejo, que es también una referencia a nivel nacional, porque es una persona con discapacidad asumiendo un puesto importante dentro de un gobierno local, hemos logrado considerar y crear la ley 209 de la persona con discapacidad en el municipio de La Paz. Me parece que esto ha sido un avance bastante grande en el municipio, porque esto nos da pie a que podamos exigir al mismo gobierno municipal varios cambios, desde los actitudinales hasta la infraestructura, en todas las competencias del gobierno municipal. Y esto se ha aprobado con la reglamentación, donde las secretarías y las direcciones del municipio han estado precisamente presentando sus propuestas para hacer una reglamentación que se pueda cumplir, que el gobierno municipal tenga esta facultad de que pueda y está dentro de sus competencias y su alcance el cumplimiento de esta ley. Galo, le voy a pedir que vayamos ahora a algunos ejemplos, por favor, respecto de estos grandes desafíos que se tienen para hacer de la ciudad de La Paz una ciudad inclusiva. ¿Qué se tiene que cambiar, por ejemplo, en el tema del transporte? Ya hemos hablado de rampas en las calles y todo aquello. ¿Qué se tiene que hacer, por ejemplo, en las zonas comerciales, en los centros comerciales? ¿Qué se tiene que hacer en las escuelas? Vayamos un poquito a los ejemplos. ¿Qué tipo de trabajos, qué proyectos concretos se están manejando? Bueno, en el aspecto de la ley, si vamos a hablar un poquito, la hemos fundamentado sobre 5 ejes. Previamente era un trabajo del Consejo Ciudadano de Persona con Discapacidad. Estos 5 ejes tenían como principio la salud, la educación, el transporte, el empoderamiento que hemos considerado y la vivienda. Bueno,
en este aspecto hemos considerado que debería haber transporte inclusivo para que las personas con discapacidad podamos acceder a movilizarnos de manera segura, efectiva y sin contratiempos. Pero esto pasa por tener que dialogar con los operadores del transporte público. En este caso son los señores en sindicatos que, bueno, no tienen una predisposición todavía, hay que decirlo, para poder adecuar sus vehículos. Y es que también un minibús no se puede hacer mayores adecuaciones, como por ejemplo para que una silla de ruedas pueda acceder a él. Solamente el Pumacatari actualmente brinda esas condiciones, ¿verdad? Exacto, solamente es el Pumacatari el que tiene este servicio, pero bueno, queremos que la persona con discapacidad en el municipio de La Paz tenga más movilidad que solamente en una línea definida por un bus, ¿no? Tenemos proyectos como un vehículo que por el momento se denomina taxi ortopédico, que bueno, estamos considerando también la implementación. Esperemos pronta, pero están ahí varias propuestas que nacen de la misma persona con discapacidad, ¿no? Bueno, ya lo decía la concejala y usted también, lo importante que es eliminar las barreras arquitectónicas, pero también eliminar las barreras actitudinales, que es uno de los ejes principales de esa primera ley municipal para personas con discapacidad. Crear una cultura de respeto, de un trato equitativo, que no pueda discriminar ni tampoco excluir a ninguna persona con discapacidad. ¿Cómo están trabajando desde este organismo de participación y control social, don Galo? El organismo de participación y control social es un ente colegiado donde tienen bastantes representaciones. No es solamente la discapacidad es solamente una representación de todo el colectivo, de todo el municipio. El Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad es el que está más enfocado en un trabajo específico sobre el tema, ¿no? Y ahí se está planteando básicamente la sensibilización. Queremos que el mes de octubre tenga este matiz, sensibilizando a la población de La Paz, del municipio de La Paz, con respecto a la temática de la discapacidad, pasando por la prevención, obviamente, y también la fácil ayuda que se pueda dar a las personas con discapacidad cuando se necesite, pero sobre todo entender por qué una persona adquiere un tipo de discapacidad y cómo se puede desarrollar. No es siendo paternalista ni tampoco asumiendo un rol de no importismo, sino más bien es un medio donde la persona con discapacidad se entiende que es parte de la población y necesita también un tipo de apoyo, pero que no se entienda un apoyo total, sino simplemente superar esa barrera que podría significar el no hacer lo mismo que una persona que no tenga discapacidad. Respecto a lo demás, en muchas discapacidades se pueden desarrollar plenamente y hay muchos ejemplos al respecto. Claro, y es precisamente lo que apunta a la accesibilidad, ¿verdad? Es simplemente poner a la persona con algún grado de discapacidad en condiciones de accesibilidad similares a las de cualquier otra persona, y así todos desarrollan sus capacidades a la par, así de claro. Hay algo que es muy importante cuando hablamos de accesibilidad. Algunas de las ciudades que ocupan los primeros lugares en el ranking de accesibilidad, como son Hong Kong, a ver dónde está mi chanchullo, Copenhague, Barcelona, Berlín, Tokio, ¿no? Son ciudades que han trabajado mucho también en la tecnología, en el e-gobierno, en el gobierno electrónico, en el gobierno corporativo, utilizar la tecnología para que todo se pueda tramitar desde un teléfono o desde una computadora en la casa, es decir, eliminar las filas, los papeleos, que ir de un lado para el otro, que obviamente es una dificultad enorme, sobre todo cuando se tiene alguna movilidad reducida. Sí, definitivamente es un reto hacer un trámite en la gestión pública, pero bueno, estamos invitando a participar en diferentes actos a la misma universidad, en este caso la UMSA, y a otras más. Una prueba es que el gobierno municipal está haciendo concursos
involucrando a las universidades en la temática de accesibilidad. El Consejo Ciudadano está también con esa iniciativa, queriendo involucrar a las universidades en el desarrollo de tecnología, pero propia. Esto no significa, ¿no?, que no podamos asimilar la tecnología que ya se tiene como experiencia en otros países. Sin embargo, la implementación es lo que nos va a retrasar un poco por este mismo hecho del factor económico, ¿no? El municipio está atravesando por una crisis económica, entonces se van adecuando los presupuestos en función a ella. Pero tenemos ya los proyectos y las ideas claras. Nos sirve mucho la experiencia de otros países, como en estas jornadas de inclusividad que se han tenido recientemente. Entonces vamos rescatando todo ese tipo de experiencias para favorecer, ¿no?, a la población con discapacidad del municipio de La Paz. Bueno, ahora hemos destacado que existen leyes del Estado, leyes municipales que respaldan todos estos proyectos que se tienen de las personas con discapacidad en La Paz, en el país. Quiero referirme puntualmente a algo. A ver, usted me dice, Galo, si se está cumpliendo o no. La Ley General para Personas con Discapacidad, en vigencia desde el 2012, establece, entre otras cosas, un promedio mínimo de 4% del total del personal de empresas del gobierno nacional, departamental y local. 4% que obligatoriamente tienen que ser contratadas personas con algún grado de discapacidad. ¿Se cumple este 4%? Estamos haciendo las gestiones necesarias para que precisamente nos den fe de esto, ¿no? Nos presenten planillas, esto enmarcados dentro de la ley de 243 de control social, que no solamente se limita al organismo de participación y control social, sino también al Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad. Queremos saber realmente quiénes, cómo y en dónde están trabajando, si es que los ministerios, en el caso del municipio de La Paz, o la misma alcaldía tiene trabajadores con discapacidad. Queremos saber esto para poder alimentar una base de datos y saber qué población se está beneficiando y qué tipo de habilidades se van valorando dentro de las instituciones públicas. Hasta ahora no hemos tenido resultados, pero bueno, tenemos el compromiso de que nos puedan facilitar este hecho, ¿no? Por el momento confiamos en la palabra, ¿no?, de los funcionarios, de las autoridades respecto a este tema, de que realmente están cumpliendo el 4% dentro de sus planillas. Claro, entre otras cosas, esta ley establece empleo inamovible, dotación de vivienda, atención integral de salud, entre otros varios. ¿Se cumple empleo inamovible, dotación de vivienda, atención integral de salud? Lamentablemente no hemos visto resultados efectivos. Sí se están ahora implementando esto de la vivienda, que es un problema recurrente dentro de la población con discapacidad, especialmente en las áreas rurales, puesto que cuando una persona adquiere una discapacidad es visto como una carga dentro de su familia. Entonces, estos beneficios que nos da la ley 223 nos van planteando un espacio, ¿no?, un panorama positivo, pero estamos tropezando en la implementación efectiva de estos. Se va haciendo en función a resultados, parámetros que van viendo los organismos a nivel nacional, más no del municipio, ¿no? Esto más es una competencia nacional, pero bueno, si estaría dentro de las competencias municipales, de seguro que sí, estaríamos en busca de este cumplimiento. Vuelvo a decir, esto depende más de instancias nacionales, y bueno, no tenemos mucha tuición en ese ámbito, pero sí que hacemos el reclamo y las observaciones en su momento para que podamos contar con esta ley y que se haga efectiva precisamente
para toda la población con discapacidad. Así es, las leyes están y ahora toca hacerlas efectivas, como bien dice Galo Apaza Muñoz, porque de eso se trata. Los papeles, así como están expuestos, no siempre logran concretar o hacer realidad las aspiraciones de la gente que busca beneficio en ellas. Bueno, le agradecemos mucho, Galo Apaza, por estar con nosotros esta noche, vicepresidente del Organismo de Participación y Control Social del sector de las personas con discapacidad. Ya estaremos hablando más del tema, ahora que ya está en la agenda de los bolivianos, accesibilidad. Muchas gracias por la invitación y solamente una reflexión, ¿no? La accesibilidad tendría que ser universal para todos, no específicamente para la persona con discapacidad. Que no se haga una rampa con un color, como estaba viendo en las pantallas, para decir a una persona, por aquí tienes que pasar porque por aquí es tu lugar. Lo que se busca en la accesibilidad es que sea un espacio universal donde adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que hayan adquirido una discapacidad circunstancial puedan también beneficiarse de una ciudad más amigable. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran estaré aquí. Esperamos tenerlo pronto en otra ocasión, don Galo Apaza, otra oportunidad. Nos vamos a una pausa y volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Espérenos, estamos en la recta final. Estamos de regreso en Hora 23 y decirles que comenzamos bien la semana con mucha participación de nuestros seguidores en redes sociales y ya tenemos listos los resultados de la encuesta con la que iniciamos este lunes 12 de junio. Veamos. A la pregunta, ¿usted cree que la infraestructura de su ciudad cumple las leyes y ordenanzas referidas a un adecuado desplazamiento de personas con discapacidad? La mayoría de nuestros seguidores se va por la opción D, nada, con un 47%, seguida de la opción C, poco, con un 24%. La opción B, algo, obtuvo un 17% y la opción A, mucho, un 12%. Agradecerles a todos ustedes por la participación y por la preferencia de cada noche. Los esperamos mañana con otro tema interesante. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, Bolivia. Adiós, Chao, Mariel. Chao, Mariel. Bueno, hoy hemos hablado de ciudades accesibles. Qué importante concepto. Tan importante como cuando se habla de ciudades inclusivas o de ciudades sostenibles, conceptos en los que están trabajando las grandes capitales del mundo y a donde apunta la ciudad de La Paz como bandera en estos temas en el país. Inclusividad es hablar también de las personas que viven en las áreas marginales de las grandes ciudades con problemas para transportarse al centro, la gente que no tiene vivienda, la gente que no tiene empleo, la gente que no tiene las mismas posibilidades que otros de salir adelante. Eso es inclusividad. Por eso nos hablaban bien nuestros invitados de esta noche. Hablemos de inclusión, no solamente de accesibilidad, porque tiene que ser un beneficio para absolutamente todos. Y sobre todo, cambiemos este chip que tenemos aquí. No pensemos que quien camina diferente o tiene alguna imposibilidad de hacer las cosas como otro es una persona que no tiene posibilidades en la vida. Estamos mal, lo están demostrando nuestras autoridades que ahora andan en silla de ruedas y hay que brindarles todo el respeto y nuestra admiración. Bien, los invitamos a que nos acompañen mañana porque estaremos hablando de las redes sociales que lamentablemente en muchas ocasiones están relacionadas con secuestros, con violaciones, con asesinatos. Y es ahí que nos preguntamos qué se puede hacer al respecto. Hablaremos del patrullaje cibernético y qué solución nos podría brindar. Mañana responderemos muchas preguntas. Así es, estará muy interesante, invitados todos ustedes. Bueno, nos vamos. Fuerte abrazo, Bolivia. Chao. Buen inicio de semana, familias bolivianas. Hora 23.